Cleopatra, la mujer que hizo temblar al imperio más poderoso de la historia. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo una reina aparentemente aislada en Egipto pudo doblegar la voluntad de hombres como Julio César y Marco Antonio? Durante siglos la han retratado como una seductora, una femme fatale. Pero, ¿era solo eso? Esta es la historia de Cleopatra VII, la última gran faraona de Egipto, la única capaz de manipular la política internacional con astucia, belleza y una ambición sin límites. ¿Cómo cambió el destino de su reino? ¿Qué hizo para garantizar que su nombre no se olvidara? Vamos a descubrirlo, desde sus primeros días en el caos de la dinastía tolemaica hasta su trágico final. Una vida llena de poder, amor, guerra y tragedia. Capítulo 1. La dinastía tolemaica. Para entender a Cleopatra, primero tenemos que hablar de la extraña y turbulenta dinastía a la que pertenecía, los Ptolomeos, descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno. Imagínate gobernar un país durante más de 300 años, pero sin sentirte realmente parte de él. ¿Cómo se las arreglaron? Los Ptolomeos no eran egipcios, sino griegos macedonios, y mantenían su cultura y lengua mientras reinaban sobre un pueblo que no compartía ni sus tradiciones ni su idioma. ¿Cómo sobrevivieron tanto tiempo? Tal vez por su brutalidad. No dudaban en eliminar a cualquier familiar que se interpusiera en su camino hacia el poder. Hermanos contra hermanos, padres contra hijos. Un verdadero campo de batalla dentro de los palacios. Cleopatra, por otro lado, rompió con esa tradición. ¿Por qué? Porque entendió lo que los Ptolomeos anteriores no habían querido ver. Para ser verdaderamente una faraona, debía ganarse el corazón de su pueblo. Fue la primera en aprender egipcio y en adoptar muchas de sus costumbres. ¿Astucia? ¿Sinceridad? Tal vez un poco de ambas, pero lo cierto es que fue la primera que trató de ser una verdadera reina egipcia y no una extranjera. Los Ptolomeos vivieron entre el lujo, las traiciones y los excesos, como el famoso Ptolomeo VIII, Fiscón o el Tripón, conocido por su crueldad y su peso. ¿Cómo afectó este caos a Cleopatra? Le enseñó que para sobrevivir necesitaba ser más astuta, más inteligente y más despiadada que cualquiera de sus antecesores. Capítulo 2. Una reina multilingüe y erudita. Cleopatra no fue solo una mujer de belleza y encanto, como la historia a menudo la simplifica. Desde muy joven, entendió que para sobrevivir en el peligroso ambiente de la corte tolemaica, no bastaba con ser solo una figura decorativa. En un mundo dominado por hombres poderosos, Cleopatra utilizó algo mucho más importante que su físico, su inteligencia. Desde niña, fue educada como si fuera un príncipe y no una princesa. Recibió una formación exhaustiva en artes, ciencias y política, lo que le permitió no solo ser una figura decorativa, sino una verdadera líder. ¿Te imaginas a una reina de hace más de 2000 años dominando tantas áreas del conocimiento? Pues Cleopatra lo hizo. Hablaba al menos 7 idiomas: griego, latín, hebreo, arameo, persa, siríaco y, por supuesto, egipcio. ¿Por qué era esto tan crucial? En su época, los líderes dependían de traductores y asesores para comunicarse con otras naciones, lo que siempre dejaba espacio para la manipulación y el error. Pero Cleopatra era capaz de negociar directamente con embajadores, generales y reyes sin intermediarios. Esto le daba una ventaja estratégica tremenda. Pero no solo se trataba de los idiomas. Cleopatra también estudió matemáticas, astronomía, filosofía y ciencias naturales. Su conocimiento no solo le permitió mantenerse al día con los sabios de su corte, sino que también la convirtió en una interlocutora respetada por los grandes pensadores de su tiempo. ¿Qué tan avanzada estaba Cleopatra para su época? A menudo se dice que ella escribió un tratado sobre cosméticos,
demostrando su interés tanto por las ciencias naturales como por la percepción pública. ¿Y qué mejor manera de usar su conocimiento y poder que proclamándose como una diosa viviente? Cleopatra no solo era una reina, sino la encarnación de la diosa Isis, la madre de los dioses egipcios. Se representaba a sí misma en monedas y monumentos no solo como una líder política, sino como una figura religiosa central para su pueblo. ¿Era pura propaganda? Sin duda, pero en una época donde el poder político estaba profundamente entrelazado con la religión, Cleopatra entendió cómo usar su imagen divina para consolidar su posición. Capítulo 3. Cleopatra y Julio César. La relación entre Cleopatra y Julio César es una de las más comentadas en la historia, y con razón. Pero para entender realmente esta alianza, primero hay que comprender la situación desesperada en la que se encontraba Cleopatra. Después de la muerte de su padre, Ptolomeo XII, Cleopatra fue obligada a compartir el trono con su hermano menor, Ptolomeo XIII, con quien también fue forzada a casarse. Aunque esta era una costumbre de los Ptolomeos, Cleopatra y su hermano pronto entraron en conflicto, y ella fue exiliada de Alejandría. ¿Cómo sobreviviría una reina sin reino? Aquí es donde Cleopatra demostró su astucia. Sabía que no podía recuperar el trono sola, así que puso su mira en el hombre más poderoso del mundo, en ese momento, Julio César, quien estaba en Egipto resolviendo asuntos políticos. Cleopatra, siempre una maestra en las apariciones dramáticas, ideó un plan que se ha convertido en leyenda. Según las crónicas, se hizo enrollar en una alfombra, o según otras versiones, en un saco de lona, y fue llevada en secreto ante César. ¿Puedes imaginar la escena? En medio de la noche, la alfombra se desenrolla y allí está Cleopatra, emergiendo como una diosa ante el hombre que podría cambiar su destino. ¿Fue amor a primera vista? No exactamente. Aunque el atractivo de Cleopatra era indudable, lo que realmente impresionó a César fue su inteligencia y ambición. No era solo una reina exiliada buscando ayuda. Cleopatra le ofrecía una alianza poderosa, con la promesa de controlar un reino estratégico y rico. Juntos lograron derrotar a las fuerzas de Ptolomeo XIII en una guerra civil que culminó con la muerte del joven faraón y el regreso de Cleopatra al trono. La relación entre César y Cleopatra no se limitó a la política. Fue también una relación romántica que dio como fruto a Cesarión, el hijo de ambos. ¿Cómo reaccionó Roma ante esta noticia? Imagina el escándalo. El gran Julio César, casado en Roma, tenía una relación con la reina de Egipto. Y no solo eso, había engendrado un hijo con ella. Cleopatra fue incluso invitada a Roma, donde vivió un tiempo en una villa que provocaba todo tipo de chismes y especulaciones. ¿Habría sido Cleopatra la reina de Roma si César no hubiera sido asesinado? Nunca lo sabremos, pero lo cierto es que su presencia en Roma y la posibilidad de que Cesarión fuera considerado el heredero de César provocó una crisis en la República. Después de la muerte de César, en el 44 a.C., Cleopatra se vio de nuevo sola, con un hijo que muchos consideraban una amenaza para la estabilidad de Roma. Pero su historia aún no había terminado. Capítulo 4. Cleopatra y Marco Antonio. Tras la muerte de Julio César, el poder en Roma se dividió entre los miembros del segundo triunvirato: Marco Antonio, Lépido y Octavio. Marco Antonio, el general carismático y famoso por su valentía en batalla, se convirtió en el próximo objetivo de Cleopatra. Sabía que, para mantener a Egipto seguro, necesitaba una nueva alianza poderosa, y Marco Antonio era el hombre perfecto para ello. Cleopatra, siempre teatral y calculadora, se aseguró de que su primer encuentro con Marco Antonio fuera inolvidable. Navegó hacia Tarso, en Asia Menor, en una barcaza dorada decorada con velas púrpura, y se presentó ante él vestida como la diosa Afrodita.
El aire estaba lleno de música y perfumes, y Marco Antonio, conocido por su amor por el lujo y la extravagancia, quedó completamente encantado. ¿Cómo podría resistirse a tal despliegue de opulencia y poder? Pero Cleopatra no solo impresionó a Marco Antonio con su entrada teatral. Ella le ofrecía algo que él necesitaba desesperadamente: los recursos de Egipto. Marco Antonio, aunque poderoso, necesitaba dinero y tropas para continuar sus campañas militares, y Cleopatra estaba dispuesta a proporcionárselos, siempre que él garantizara la seguridad de su reino. Lo que siguió fue una de las alianzas más notorias de la historia. No solo tuvieron una relación personal apasionada, sino que también formaron una unión política que los convirtió en una de las parejas más poderosas del mundo antiguo. Tuvieron 3 hijos: Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo, lo que consolidaba aún más la alianza entre Roma y Egipto. Pero, aunque disfrutaban de una vida de lujo y opulencia, su relación provocó celos y recelo en Roma, especialmente por parte de Octavio, el futuro emperador Augusto. Octavio no veía con buenos ojos la influencia de Cleopatra sobre Marco Antonio. La veía como una amenaza, no solo por su poder, sino por la posibilidad de que los hijos de Cleopatra heredaran el control de Roma. La tensión entre Antonio y Octavio culminó en la famosa batalla de Actium, en la que las fuerzas de Octavio derrotaron a las de Antonio y Cleopatra. ¿Era este el final de la reina de Egipto? No del todo, pero el destino de ambos estaba sellado. Capítulo 5. El ocaso de una reina. La historia de Cleopatra y Marco Antonio llega a su clímax con un desenlace trágico. Tras la derrota en la batalla de Actium en el 31 a.C., Cleopatra y Marco Antonio regresan a Egipto sabiendo que están en una situación desesperada. Mientras Octavio, futuro emperador Augusto, avanzaba con su ejército hacia Alejandría, la tensión y el miedo crecían. Cleopatra, siempre precavida, comenzó a negociar su rendición con Octavio, pero mantenía en secreto su intención de proteger a Egipto y su linaje. Sin embargo, la relación con Marco Antonio se volvió cada vez más tensa debido a la incertidumbre y la desesperación. Marco Antonio, un hombre pasional y temperamental, estaba en un estado de ánimo volátil y deprimido tras la derrota y la traición de muchos de sus aliados. Es aquí donde se produce la famosa tragedia. Cleopatra, temiendo que él podría rendirse a Octavio y entregarla, ideó un plan para probar su lealtad. Envió un mensaje falso diciendo que había muerto. Marco Antonio, al escuchar esta noticia, se sumió en el dolor y la desesperación. Se lanzó sobre su espada, intentando suicidarse. Sin embargo, no murió de inmediato. Herido y desangrándose, fue trasladado al palacio de Cleopatra, donde murió en sus brazos. Sus últimas palabras, según los relatos históricos, fueron una expresión de amor y lealtad a su reina de reinas. Fue un final desgarrador para una de las parejas más poderosas y controversiales del mundo antiguo. Tras la muerte de Marco Antonio, Cleopatra se encontró sola y rodeada de enemigos. Octavio finalmente llegó a Alejandría y la capturó. Pero Cleopatra, una mujer que había vivido como una reina y diosa, no estaba dispuesta a ser exhibida como trofeo en el desfile triunfal de Octavio en Roma. Así que ideó su propio final, eligiendo la muerte antes que la humillación. La historia más famosa sostiene que se suicidó dejando que una cobra venenosa la mordiera, aunque otros relatos sugieren que pudo haber utilizado un veneno elaborado por ella misma. Con Cleopatra muerta, Octavio se convirtió en el amo absoluto de Egipto. Pero había un obstáculo más que eliminar para consolidar su poder: Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César. Cesarión, quien podría haber reclamado el trono de Roma como legítimo hijo de César, fue perseguido y finalmente asesinado por orden de Octavio. Esta ejecución representó el fin del linaje de Cleopatra y la dinastía tolemaica.
Capítulo 6. La política y el control del poder. Cleopatra fue una estratega política notable, mucho más que una figura envuelta en relaciones amorosas. Era una líder que comprendía perfectamente las dinámicas políticas tanto dentro de Egipto como en el ámbito internacional. Además de sus relaciones con César y Marco Antonio, Cleopatra supo gestionar alianzas y tratados con otros reinos y potencias del Mediterráneo, consolidando su posición como reina. Un ejemplo de su astucia fue su enfoque hacia Partia, la gran potencia rival de Roma al este. Aunque los partos eran enemigos de los romanos, Cleopatra mantuvo una postura neutral y diplomática con ellos. Al evitar involucrarse en sus guerras, protegió a Egipto de posibles conflictos y aseguró la estabilidad de su reino. También manejó relaciones complejas con otras figuras poderosas, como Herodes el Grande de Judea. Aunque Herodes era aliado de Roma, Cleopatra lo veía como una amenaza para su poder y buscaba expandir su influencia en Judea, lo que generó tensiones entre ambos. Este tipo de rivalidades demostraba su habilidad para equilibrar las relaciones con reinos cercanos, mientras protegía sus propios intereses. Capítulo 7. Impacto cultural y religioso. Cleopatra no solo fue una figura política, también desempeñó un papel religioso muy importante en su reino. Se presentó como la encarnación viviente de la diosa Isis, lo que le permitió conectar más profundamente con el pueblo egipcio. La religión en Egipto era parte fundamental de la vida cotidiana, y Cleopatra supo aprovecharla para consolidar su autoridad. Uno de los ejemplos más significativos de esta conexión fue su participación en la procesión anual de Isis, donde Cleopatra aparecía vestida como la diosa, encabezando la ceremonia como su representante viva en la tierra. Estas celebraciones no solo tenían un significado religioso, sino que también eran un espectáculo público que reforzaba su estatus divino y recordaba a la gente que su liderazgo estaba bendecido por los dioses. El impacto de Cleopatra no terminó con su muerte. A lo largo de los siglos, su figura ha sido reinterpretada en la cultura popular. Shakespeare, por ejemplo, la inmortalizó en su obra Antonio y Cleopatra, donde se la retrata como una reina astuta y seductora. Durante el Renacimiento, artistas y poetas la veían como un símbolo de belleza y poder trágico. En el siglo XX, la película Cleopatra, de 1963, protagonizada por Elizabeth Taylor, la consolidó como una de las figuras más seductoras de la historia, aunque con algunas distorsiones históricas. Estas representaciones han mantenido viva su leyenda, convirtiéndola en un símbolo feminista, una mujer que desafiaba las normas de su época y utilizaba su inteligencia, carisma y poder para cambiar el curso de la historia. A través del arte, la literatura y el cine, Cleopatra sigue siendo un ícono que genera debates sobre el poder, el liderazgo y el papel de las mujeres en la historia. Capítulo 8. Anécdota de Cleopatra. Cleopatra no solo fue una estratega política, sino también una maestra en el arte de la impresión y el espectáculo. A lo largo de su vida, dejó una serie de anécdotas legendarias que muestran su astucia, ingenio y habilidad para dominar las situaciones más difíciles con un estilo que asombraba tanto a sus aliados como a sus enemigos. Una de las historias más famosas es la de la sopa de perlas, una anécdota que revela el carácter extravagante y teatral de Cleopatra. En una ocasión, durante uno de los banquetes opulentos con Marco Antonio, Cleopatra decidió demostrarle que Egipto era tan rico que ella podía gastar más en una sola cena que las riquezas de Roma. Marco Antonio, incrédulo, aceptó el desafío. Durante el banquete, Cleopatra tomó una perla gigantesca, la disolvió en vinagre y se la bebió. ¿Qué quería demostrar? Este acto no solo era una muestra de la inmensa riqueza de Egipto, sino también de su desprecio por el valor material de los objetos. Cleopatra entendía que el verdadero poder no radicaba en el oro,
sino en la percepción que otros tenían de ella. Pero Cleopatra no solo era astuta en los salones de banquetes, también demostró su ingenio en situaciones más cotidianas. Un ejemplo divertido de su relación con Marco Antonio es la famosa anécdota de la guerra de pescas. Antonio, un hombre de acción y amante de las competencias, intentaba impresionar a Cleopatra con sus habilidades de pescador en el Nilo. Sin embargo, después de varios intentos fallidos, decidió hacer trampa. Pidió a uno de sus sirvientes que atara un gran pez ya capturado a su anzuelo. Cleopatra, siempre alerta y perceptiva, se dio cuenta del engaño. Así que al día siguiente organizó una nueva competencia, pero esta vez pidió a sus sirvientes que engancharan un pez de sal, algo imposible de encontrar en el río Nilo, al anzuelo de Antonio. ¿Cuál fue su reacción al descubrir la broma? Cleopatra, con su agudo sentido del humor, demostró que incluso en el juego no se dejaba engañar fácilmente. Estas anécdotas nos muestran una Cleopatra que, más allá de la política y la guerra, disfrutaba de los placeres de la vida, pero siempre mantenía el control sobre cómo los demás la veían. Sabía que, para mantener su estatus, debía impresionar y dominar no solo en el campo de batalla o en las salas del poder, sino también en los momentos más íntimos y personales. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia hemos visto a líderes que comprenden tan bien el poder de la imagen? Otra historia fascinante es su obsesión por los perfumes y aromas. Cleopatra creía en el poder de los sentidos para influir en los demás, y los perfumes eran una de sus armas más poderosas. Según los relatos históricos, sus barcos estaban impregnados de exóticas fragancias, y su entrada en cualquier lugar no solo era visualmente impactante, sino también olfativamente inolvidable. Se dice que el olor de sus perfumes precedía su llegada, creando un aura de misterio y lujo. ¿Cómo se sentirían aquellos que la veían aparecer rodeada de aromas que solo podían encontrarse en las tierras más lejanas? Cleopatra sabía que los detalles eran fundamentales y usó cada recurso a su disposición para reforzar su imagen de reina divina y poderosa. A través de estas anécdotas podemos ver una imagen más completa de Cleopatra. No solo una política sagaz, sino también una mujer profundamente consciente del impacto de cada uno de sus actos. Sabía cómo manejar las percepciones, cómo controlar su entorno y cómo usar el ingenio y el espectáculo para consolidar su poder. Además, Cleopatra fue la última gobernante activa del reino tolemaico de Egipto. Con su muerte, no solo cayó su dinastía, sino que también terminó la era de los faraones, y Egipto se convirtió en una provincia más del vasto imperio romano. Su vida fue un reflejo de las complejidades del poder, una mezcla de amor, guerra, política y ambición. Hoy, Cleopatra es recordada como una de las figuras más fascinantes de la historia. Su legado es un testimonio de lo que una mujer puede lograr en un mundo gobernado por hombres. Su historia sigue viva y nos invita a reflexionar sobre la lucha por el poder, el destino y el sacrificio. Cleopatra se mantuvo firme hasta el último momento, y aunque su destino estuvo marcado por la tragedia, su nombre sigue resonando a lo largo de los siglos. Cleopatra no solo fue la última faraona de Egipto, fue la reina que desafió a un imperio y se convirtió en leyenda. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale like y suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos contenidos. Nos vemos pronto.